Buenas tardes a todos. Recordarles, antes de empezar, por si alguien no lo hizo, y quiere tener libros de los autores que van leyendo en Poetas en Vivo, en cada sesión hay en la librería que hay ahí en el vestíbulo, hay siempre el último libro o uno de los últimos libros del autor que cada día lee. Lo digo por si al salir está cerrado y si alguien quiere salir a comprarlo, yo no me molesto porque a mí no me escuche. Siempre quedarán restos en la siguiente sesión seguramente. Hoy lo que tienen es una antología que salió en cátedra de Eugenio de Nora. De todas maneras, yo debo saludarles a todos ya veo que el verano les ha sentado de miedo. ¿Están ustedes más guapos que el año pasado? ¿O que el curso pasado? Así que empezamos nuestra sesión, ya ha empezado el otoño madrileño, sin más dilación. Verán, Zacos es un pueblo pequeñito de la comarca de la Cepeda, al norte del país de los Maragatos. Un pueblo pequeñito con una plaza enorme. Y no porque sea muy grande la plaza, que no lo es, sino porque allí, entre casas humildes de poca estatura, someros arbolillos, algún ciprés en busca de gloria celestial, allí, junto a bancos de granito y un crucero moderno, hay un monolito que recuerda que en ese pueblo, en Zacos, nació y pasó sus primeros años este señor, el poeta Eugenio de Nora. Por eso es grande la Plaza Recoleta, por eso es enorme Zacos, por eso es ilustre la Cepeda de León. Por allí andaba el pequeño Eugenio pescando truchas en el río Tuerto para terror de su familia, que ya saben ustedes que un río que guiña un ojo siempre es un riesgo. Por allí correteaba el mocito a la caza de grillos, que ya se sabe que son esos animalitos que siempre andan dando cuerda a la fantasía infantil. Casi lo hubiera dicho así Gómez de la Serna. Tal vez aquel mozalbete lo que andaba buscando era el escondite del rey Margazo, el legendario rey de oro de aquellas tierras viejas en minería aurífera, del que dicen la leyenda que se aparecerá cuando alguien encuentre su tesoro escondido. Lo que sí es cierto es que el joven encontró oro, pero era un oro de otra materia. Era un metal rico y maleable de pensamiento y de conciencia. Como cuando por aquellos espacios leoneses empezaba a crecer, enfrentándose al paisaje y a sus gentes, y apuntaba ya las maneras que luego va a tener de mayor. Allí, siendo un crío, recuerda haber pensado, mirando el doble valle del triángulo mágico de Zacos, Vera de Magaz y Villamegil, aquel triángulo, viendo aquello dijo o pensó, habría que escribir un libro sobre el hombre y la tierra. Caramba, un niño que piensa que habría que escribir un libro así es sin duda una rareza, pero también es un tesoro que para sí quisieran legendarios reyes. Cuando Eugenio de Nora fue por primera vez a la escuela ya sabía leer. De eso se había encargado don Ricardo, su padre, poniéndole sobre las rodillas Catón en Ristre. Allí en la escuelilla destacaron dos críos, uno algo mayor, más alto, y otro más pequeño y más bajito. El bajito era Eugenio, el más alto Ángel González Álvarez, que luego, recordarán, sería el último rector franquista en Madrid, filósofo y pedagogo reconocido. Doña Adelaida, la maestra de la escuela, estaba encantada con ellos, qué listo le habían salido los niños. No se imaginaba qué caminos tan distintos dentro de la intelectualidad y la tendencia política española iban a seguir aquellos dos arrapiezos. El padre de Eugenio dejó un buen día el llamativo taller de carpintería, no un taller de carpintería corriente, no, un taller de carpintería mecánica, que aprovechaba un salto del río, un salto de agua del río, para mover tornos y otras máquinas, y se trasladó a León con la familia. Allí cogió en traspaso el garaje Arriola y, hazañista y patriota como era el padre de Eugenio, le cambió el nombre por el de Garaje España.
Ese fue el paisaje de Eugenio de Nora en sus últimos años escolares. La Academia Calvo de la Plaza de San Marcelo, un año en los Maristas, que eso marca, aunque fuera solo un año, marca carácter. Ya saben ustedes la especialidad en la enseñanza de esos maristas, que posiblemente influyera en nuestro futuro escritor. No en vano, desde que en el final del siglo XIX entraron los maristas en España, los primeros 4, que le llamaban los cuatro H's, porque eran Hilario, Hipólito, Hermilio e Ileón, los 4 con H. Porque lo primero que hicieron hacer al llegar a Gerona fue oír misa en la catedral, tomar chocolate y empezar a dar clases de lengua española. Pues algo influirían en este muchacho. Pero vamos a seguir con él. El instituto, la reválida en Oviedo y en 1942 a Madrid. Valía demasiado en letras para que le dejaran en escuelas universitarias que no le iban a ayudar mucho en aquellos tiempos bastante precarios. Aquí siguió filosofía y letras con aquel maestro raro e indiscutible que se llamó Dámaso Alonso y que estaba a punto de sacar aquel libro que revolucionó en parte la poesía española, Hijos de la ira, al que tanto debemos muchos. Fue el propio Dámaso Alonso, con el que tuvo una amistad de alumno y maestro, el que le sugeriría luego que se fuese a Suiza al final de su carrera. El mismo Eugenio de Nora ha reconocido que en España, siendo como era, se habría comprometido demasiado y tal vez hubiese perdido libertad, en más de un sentido, y ecuanimidad. Allí, en Suiza, primero en Zúrich y luego en Berna, definitivamente, siguió comprometido, pero ganó en visión, ganó en perspectiva. Preparó su tesis doctoral en 1960, se titulaba La transición de la literatura deshumanizada al nuevo realismo en el arte narrativo en España, de 1920 a 1940. Esa tesis va a corresponder al segundo tomo de la novela contemporánea que editó Gredos en 3 volúmenes y que es un gran trabajo de Nora que le ha hecho imprescindible para cualquier estudioso de la narrativa de nuestro tiempo. Andan ahora en reediciones. Pero el ensayista de novela resulta al final fundamentalmente poeta, visceralmente poeta, arriesgadamente poeta. Durante su estancia universitaria en Madrid ha comenzado a publicar versos, Amor prometido y Cantos al destino, entre el 45 y el 46, sus primeros libros. El primero es un libro valioso, sin duda, pero aún sencillo, que denota sus lecturas y su iniciación poética. En él resuenan Juan Ramón, Guillén, Salinas. El segundo ya es otra cosa. En el segundo asoma claramente las orejas el poeta personal, de empuje, combativo, consciente, comprometido. No en vano, de ese segundo libro, Cantos del destino, Valverde dijo que aquellos cantos no eran canciones, sino cantos piedras, más bien, para ser arrojadas contra el destino o contra lo que fuera. Allí aparecen en ese libro Dámaso Alonso, Aleixandre, allí se ven sin duda palabras duras, abiertas, que buscan la libertad, que buscan la solidaridad. Allí se alargan los versos de aliento grande en un discurso ya decidido y combativo. Y poco después, en 1946, se produce un auténtico hito. Aparece publicado en los talleres clandestinos de la Unión de Estudiantes, la UFE, un libro de poemas titulado Pueblo cautivo. Un libro de poemas que en la portada decía obra de un poeta sin nombre, es decir, que salió anónimo. Decía cosas como esta: